Con el permiso de ustedes voy a grabar la clase para que les quede como apoyo. Vamos a comenzar porque hoy la clase va a ser algo larga, realmente. Tal como quedamos la última vez, yo me comprometí a explicar este esquema, que es el que se va a usar para la elaboración del capítulo 3 y 4. Entonces, voy a iniciar en la presentación. En la medida que yo avance y ustedes tengan dudas, me detienen, levantan la mano, me escriben, me interrumpen, para no ir dejando las preguntas al final. Tenemos 2 horas, entonces es un poquito largo, ¿oyeron? Un poquito largo, y voy a explicar quizás algunas cosas de más, pero que es necesario para que comprendan un poco, para que tengan una comprensión más amplia de lo que realmente están haciendo. Primero, confírmeme que me están escuchando bien. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, primero voy a explicar el paradigma de investigación, enfoque. Esta parte es lo que se llama en investigación epistemología. Esa palabra tan extraña que nos causa cierta piquiña, cierto escozor, realmente a mí me costó mucho entenderla y la entendí ya bastante avanzada mi formación como estaba en el doctorado. Ya en la maestría todavía no entendía muy bien qué era epistemología. Las definiciones de epistemología son muy filosóficas, muy técnicas, pero finalmente, la epistemología es la perspectiva, el punto de vista desde donde vamos a asumir y abordar la investigación. Cuando hablo de la perspectiva, del punto de vista, hablo desde la perspectiva paradigmática, desde la perspectiva filosófica, nociológica, ética, etcétera. Esto es amplio, es bastante amplio. Hay unos autores que lo llaman enfoque y otros autores que lo llaman paradigma. Cuando yo me formé, lo conocimos como paradigma y después conocí la palabra enfoque. Pero realmente el enfoque, si se ponen a ver, o yo les pregunto a ustedes, ¿cuál palabra creen ustedes que es más amplia? ¿Paradigma o enfoque? ¿Cuál es más abarcante? Vamos a decirlo así. O si no entienden qué es paradigma, digan, profe, yo no sé qué es paradigma, me puede explicar, etcétera. A ver, vamos a interactuar. Pero no se tarden, acuérdense que esto es largo. La pregunta es, ¿qué es más amplio, el paradigma o el enfoque? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un enfoque? Busquen allí, googleen, ¿qué es paradigma y qué es enfoque? Googleen. Nada, no buscan o no encuentran o qué. Estoy esperando por ustedes. Y hasta que no hablen, no continúo. Ajá. Leslie, dime, porfa. Bueno, medio googleando y recordando un poco, pues paradigma dice que son teorías. Por ejemplo, es la teoría que yo voy a utilizar o las teorías en las que me voy a apoyar. Y el enfoque es hacia dónde apunta mi investigación. Por ejemplo,
en nuestra carrera nos pueden dar varios enfoques investigativos y creo que nosotros en mi grupo lo hemos enfocado a la metodología cualitativa, sí, lo hemos estructurado del enfoque cualitativo y, y este mismo enfoque pues me permite a mí tener o enfocarlo a un paradigma o llevarlo hacia un paradigma. A ver, ok. Dice Katie que el paradigma es más amplio que enfoque. Profe, buscando ahí decía que los paradigmas tienen en cuenta los métodos y las teorías, mientras que el enfoque solamente se refiere al método. Entonces yo digo que paradigma sería más amplio porque el método está dentro del enfoque, está dentro del paradigma. Ok, es una opinión muy bien. ¿Quién tiene otra? Dice Raúl, paradigma es un objeto de estudio de una ciencia de los problemas para estudiar. ¿Eso lo sacaste de Google, Raúl? ¿O es tu opinión? Paradigma es un objeto de estudio de Google. Ok, fíjense que ni siquiera los autores están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo concebimos nosotros? El paradigma es más amplio. Profe, Dime, Caterina. yo creo que, bueno, creo que paradigmas son como todas esas creencias, prácticas o formas de ver el mundo que tenemos cada uno de nosotros Okay, y que aplicamos en nuestro día a día. Sí, todas esas creencias, valores, prácticas se convierten en sí en un paradigma, ¿verdad? Sí. De la forma como nosotros vemos e interpretamos el mundo y las cosas que están a nuestro alrededor. Sí, eso es una aproximación bastante buena. El paradigma es muy amplio y cabe todo eso que tú dijiste. El paradigma es un modelo general amplio, muy grande, dentro del cual caben muchas cosas, como un enfoque o un método o métodos, etcétera, etcétera. Ideologías, creencias, modos de pensar, en fin. Dice Néstor, lo que busqué paradigma y enfoque puede ser sinónimo, en la forma de ver el comportamiento de la misma cosa que buscamos. Eso también, fíjense que hay distintas formas de verlo. Aquí se ve, aquí se asume, en general en Colombia, que enfoque y paradigma es lo mismo. Se asume, pues, si es una posición que es válida, ¿no? Hay autores que lo hacen así, pues, pero para mí, en lo personal, eso es una opinión personal, eso no tiene que ver con su tesis, por si acaso. Paradigma es más amplio y enfoque más específico, más pequeño. Entonces, eso lo aclaro porque aquí, como dijo Néstor, son sinónimos, ¿ok? Son sinónimos. Paradigma y enfoque aquí son sinónimos. Pero para que sepan que otros autores lo ven de otra manera. Paradigma es mucho más amplio que enfoque. Ok, entonces, dentro de esos enfoques o paradigmas, entendiéndolo como sinónimo, está el enfoque o paradigma cualitativo, que es el que nosotros estamos usando ahora, y el cuantitativo, que es el que se refiere sobre todo a las estadísticas, a las matemáticas, a la precisión. Ya más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, en investigaciones de educación, cuando se hace cuantitativo, se recurre mucho a las encuestas y esas encuestas se convierten en números y se aplica una serie de factores, de estadísticos que hacen finalmente generan datos que permiten hacer análisis y proponer teorías, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el paradigma o enfoque cualitativo no hacemos esas generalizaciones, no estudiamos lo general, sino que estudiamos lo particular, que son esos casos de las aulas de clase, por ejemplo, que ustedes están estudiando, ¿eh? Son casos particulares y lo aceptamos y lo entendemos y lo asumimos como un enfoque particular, no es una generalización. Podemos proponer teorías sustantivas, pequeñas, en contraposición a las teorías generales y que abarcan mucho.
Entonces, eso es lo primero que hay que entender y asumir que es un tipo de investigación cualitativa que parte de lo particular y trata de hacer una pequeña generalización. Entonces, fíjense que aquí ahora voy a decir algo que parece tonto. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. Bueno, ustedes dirán, pero es que toda investigación inicia con una idea. Lógico, ¿no? Pero resulta que aquí, al contrario de lo que se hace en el cuantitativo, eso es importante, porque la idea va a evolucionar, va a cambiar. No es una hipótesis, o podría ser una hipótesis, pero no es una hipótesis formal desde el punto de vista cuantitativo. No es una hipótesis desde el punto de vista de la ciencia, sino que es lo que yo creo que puede ser, o cómo puede ser incluso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gustaría investigar, saber? En cambio, en el cuantitativo se tiene que ser mucho más preciso. Preciso, y no es que una idea, esa idea se supone, porque no es cierto, esa idea después que esa idea es ya la definitiva, de entrada. Es decir, no puede cambiar, no puede evolucionar. Y esa es la diferencia. Por eso aquí aceptamos que es una idea, pero que una idea que de hecho sabemos que va a evolucionar. En cambio allá, después que está hecho un título, por ejemplo, que ahí estaría sintetizada la idea, el título de la investigación, supuestamente eso no cambia. Cosa que no es verdad, porque toda investigación tiene que evolucionar y va haciendo ajustes. Entonces esta investigación es como más apegada a la realidad, permite ese ir y venir, es flexible, altamente flexible, en cambio aquella es muy rígida. Ya lo vamos a ver más adelante en una tablita. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, es decir, ustedes y los actores de la investigación, que son los estudiantes, por ejemplo, u otros docentes, si van a investigar docentes, desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. ¿Cuál es el ambiente natural? La escuela, el aula, el barrio. Ese es el ambiente natural y íntimamente relacionada con ese contexto natural. Es muy importante, y esto lo vamos a ver después en el esquema, que yo agregué algo, porque esto tiene que ser tomado en cuenta. Primero, asumimos que vamos a investigar a los actores o a los co-investigadores o a los investigados en su ambiente, es decir, en el aula, en la escuela, en el barrio, y ese contexto donde ellos están ellos ubicados es muy importante, muy importante. El enfoque cualitativo el enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. Tiende a ser muy original, porque además de que es posible, buenas tardes, es posible que sí se haya investigado, no se ha investigado, nunca se van a encontrar las mismas condiciones, que tiene que ver con esto que está aquí, que nunca va a ser el mismo contexto. Es aquello que decía el filósofo griego, nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, porque nunca serán las mismas aguas. Claro, si me baño en el río, ¿cómo se llama el río de Montería? En ese río. Sinú. El Sinú, ese río siempre va a ser el Sinú, pero las aguas nunca van a ser las mismas. Es una metáfora de que la realidad es cambiante. Entonces yo puedo hacer la misma investigación en la misma escuela, fíjense, pero no la puedo hacer en el mismo momento, no la puedo repetir en el mismo momento. Porque si yo investigo primer grado A y primer grado B, todo el contexto es el mismo, pero el contexto particular cambia, el del grado, porque son niños distintos. Entonces ya ahí cambia algo. Entonces nunca va a ser igual. Y si yo agarro quiero repetir la investigación el próximo año, o ese mismo año incluso, fíjense, ese mismo año, ya cambió. ¿Por qué? Porque los niños ya crecieron y aprendieron cosas, y porque el mismo investigador aprendió cosas y ya no es el mismo. Entonces, eso es muy tomado en cuenta en estas investigaciones
el que lo contextual, lo social, lo personal influye. Aquí incluso el término aquí no es observación, o sea, la técnica de la observación, sino que es la observación participante. ¿Por qué? Porque el observador no es pasivo. El observador se acepta en esta investigación que el observador, nosotros que estamos investigando, tenemos puntos de vista, creencias, ideologías, hacemos hipótesis o supuestos, suponemos tales cosas, y eso influye en cómo percibimos y entendemos y captamos la realidad. Se utiliza cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en su punto de vista, interpretaciones y significados. Entonces, yendo más allá, a nosotros nos interesa saber mucho qué piensa el estudiante sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué piensa el docente, si estamos investigando docente, sobre lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son los resultados de él? No los míos, los de él. Captar su perspectiva y qué entienden por lo que estamos haciendo, qué significado le atribuyen a lo que estamos haciendo. Fíjense que aquí hay una tablita muy interesante para diferenciar definitivamente el método, el enfoque o paradigma cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, preciso y acotado o delimitado, es decir, desde tal fecha a tal fecha. Y voy a investigar estas variables, punto, se acabó. No me salgo de ahí. En cambio, el cualitativo es abierto, es flexible. Yo empezaba de una idea efectivamente, pero evolucionó y entonces puedo cambiar en el camino. Es más, esas hipótesis que no son realmente hipótesis científicas, como decía, sino que son hipótesis personales, van variando, porque va emergiendo información, datos que me hacen cambiar, entender el proceso y corregir. Por eso es abierto y flexible el cualitativo. El cuantitativo, enfocados en variables lo más exactas y concretas posible que sea posible, lo acabo de decir. Estos son expansivos, los cualitativos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. Estos son direccionados, es decir, van claramente, que tienen que ver con lo primero, preciso, hacia unos objetivos, entre comillas, ¿no? Porque todo el que ha hecho investigación cuantitativa ha tenido que en algún momento cambiar su objetivo, modificar alguna cosa porque no era el verbo, no era la variable, en fin. En cambio, los cualitativos aceptan otras cosas, fundamentadas en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia, en el contexto y la intuición. Fíjense, la intuición del investigador. Se acepta la intuición del investigador como persona que sabe, o persona que sabe algo del asunto y quiere saber más. Cuantitativo. Se aplican a un gran número de casos que sean representativos. Esto tiene que ver con la población y muestra. Se aplica a un menor número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento. Por eso nosotros trabajamos con pequeños grupos. A mí me está ocurriendo mucho ahorita. Estoy dirigiendo unas tesis doctorales y los tutorados están muy angustiados porque de hecho le han pedido a algunos profesores, a algunos jurados, que tienen que, por ejemplo, va a hacer una investigación-acción y tienen que hacer la aplicación en varias escuelas, en muchas escuelas, y tiene que ser una población de 500, por ejemplo. Pero es porque no comprenden el paradigma cualitativo. Ellos son buenos en el paradigma cuantitativo, donde se utiliza un gran número de casos o de población o de muestra. En cambio, nosotros, como dije al principio, entendemos que son particulares, pequeños. Y a partir de ese grupo pequeño, pues, pequeños, incluso, miren, en las etnografías, los grupos pueden ser de 5 o de 10 en la etnografía. Y puede ser un salón de clase que tenga 20 muchachos, 30 muchachos,
para estos muchachos. Y eso está bien, porque es ese grupo el que estamos estudiando, no estamos estudiando otro. Cuantitativo. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. Acuérdense que las variables se dividen en dimensiones. ¿Qué pasa con el cualitativo? El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas o externas, pasadas y presentes. Esto significa que las ideas iniciales, eso que decíamos al principio, que tenemos sobre un fenómeno, sí tiene dimensiones, pero siempre va a tener aspectos internos que son propios del fenómeno y aspectos externos que son del investigador. Y ahí está la gran diferencia. Porque en el cuantitativo todo pertenece al objeto de estudio y a los investigados. En cambio, en el cualitativo se acepta la perspectiva del investigador, la literatura previa, como se decía anteriormente, pero se acepta también, se debe tomar en cuenta todo, el contexto, los actores. Fíjense que cuando yo hablo de cualitativo hablo de actores o coinvestigadores, cambia la terminología, y del investigador o investigadores. O sea, hay que tomar en cuenta todos los factores. Para nosotros es muy importante saber dónde está la escuela, qué estratos atiende, cuál es la relación con la comunidad, cómo es la infraestructura, en qué condiciones trabajan los docentes. Ese es el contexto. Entonces, tomamos en cuenta dimensiones internas y externas. Cuantitativo se orienta a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras, las correlaciones o los sistemas explicativos. En los cualitativos se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, de valorar procesos, fíjense, de generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes, en los datos que ellos nos generen. Si todo se centra en, y fíjense que se va repitiendo lo mismo de distintas maneras. Se va repitiendo que aquí lo importante son los participantes, el contexto, el investigador, los coinvestigadores, los actores. Todo se centra en eso. Entonces, si nosotros investigamos en un aula de clase y nuestros actores son los estudiantes, pues nos interesa mucho lo que ellos piensen y conciban y lo que ellos hagan, que es distinto a como lo hace el cuantitativo, que el mayor número de los casos lo que hace es una encuesta y no le interesa si el muchacho está pasando hambre o si tenía sueño o si no entendió la pregunta. En nuestro caso es distinto. En el caso de la investigación cualitativa es como más íntima. De hecho, así lo dicen algunos autores, es más íntima y más humana, digamos así. Menos acepta la intersubjetividad. Es decir, la intersubjetividad y acepta la subjetividad del investigador y de los actores o coinvestigadores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Leslie, dime. ¿Hasta qué punto es bueno ser subjetivo en la investigación cualitativa? No mucho, porque es que ya van a ver cómo creo que aquí no está, pero yo se los voy a explicar de una vez. Esa pregunta es muy buena, porque si es totalmente subjetivo, es un ensayo, no es ciencia, y nosotros estamos haciendo ciencia. Tenemos que tener un método. Entonces, el método, primero que todo, el método es lo que hace una investigación científica. Se le da categoría de ciencia. Un ensayo no tiene método declarado. No es que no tenga método, es que no lo declara, no tiene que declararlo. Son reflexiones sobre experiencias, lecturas, autores, etc. Pero la investigación científica necesita un método.
Entonces ya el método te guía de cómo lo vas a hacer. Y eso te restringe la subjetividad, la acota. Y además hay técnicas e instrumentos que nos permiten entonces filtrar la subjetividad. ¿Ya? Entonces ahí la subjetividad empieza, es buena, aceptada, pero no podemos decir lo que nos dé la gana, evidentemente, ni lo que yo creo que es, sino lo que me dicen los datos, lo que me dice el otro. Por ejemplo, fíjense, las investigaciones fenomenológicas son muy interesantes. Yo puedo hacer una investigación de las creencias epistemológicas de ustedes, que son las creencias de cómo conciben la investigación. Es una investigación. Y yo los escucho a ustedes. Y lo que ustedes me digan, que es subjetivo porque son de ustedes sujetos, me produce a mí una serie de datos que yo tengo que analizar con una serie de técnicas. Y esa técnica me va a garantizar la rigurosidad de la investigación. Pero son las percepciones de ustedes. Entonces, es la subjetividad del otro. Aceptamos la mía, pero filtrado por una serie de procedimientos, métodos, técnicas, recursos de investigación para que eso sea un producto científico. Si eso no se hace, no es ciencia. Hay una metodología muy buena, una metodología no, es una técnica, además de la serie técnica que son las entrevistas, estructurada, semiestructurada, abierta, el diario del investigador, la fotografía misma, la línea base, las pruebas, los documentos que se puedan generar de la investigación, pero hay todo eso se lleva adelante y se va analizando, pero hay una que es muy importante, que no es el caso de ustedes, que es la triangulación. Que aclaro que porque diga tri no tiene que ser 3, puede ser 2, pueden ser 4, puede ser 6, no sé, eso no importa, pero como surgió de triangular, pues se quedó como triangulación. Entonces, la triangulación además hay distintos tipos de triangulación. Por ejemplo, yo puedo triangular lo que dicen ustedes como sujetos o actores de la investigación, ¿no? Con lo que perciben ustedes que es la investigación, y eso me da a mí un enfoque y un paradigma de cómo la perciben ustedes. Yo la cruzo con otras investigaciones y con teorías sobre eso. Entonces, al yo hacer ese cruce teórico o de autores de otros investigadores, estoy triangulando y estoy confrontando y puedo dar explicaciones. Y eso me va filtrando y me va creando una teoría. Entonces, no es que la subjetividad es abierta y libre de salir desnuda corriendo por la calle, ¿no? Es que la subjetividad tiene que estar filtrada por una serie de métodos y técnicas. Pero insisto, lo que ustedes me digan es válido, totalmente válido. Profe, ¿cómo qué técnicas se usarían para esa subjetividad? O sea, ¿qué porcentaje? Porque si el método científico se caracteriza por ser objetivo y usted dice que puede ser subjetiva la cualitativa, o sea, debe haber un margen, un porcentaje o en qué aspecto uno podría ser subjetivo. Eso me tiene confundida. Claro, te tiene confundida porque estás hablando desde el paradigma cuantitativo. O sea, los que dicen que la investigación, que la ciencia tiene que ser objetiva son los cuantitativos. Los cualitativos aceptamos que es intersubjetiva. Y no hablamos de validez, sino de rigurosidad. Entonces tenemos que ser rigurosos en el método y en las técnicas. No podemos decir porcentaje, aquí no se mide porcentaje. No estamos negados a usar porcentaje o datos cuantitativos, ojo. Es más, eso enriquece una investigación. Antes sí, yo no voy a hacer números. No, yo he hecho investigaciones cualitativas con datos cuantitativos y me enriquecen. Solo que los datos cuantitativos son profundamente analizados. ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando yo te hablaba de creencias epistemológicas sobre la investigación, esa pregunta que tú me estás haciendo me está diciendo que tú la concibes desde el paradigma cuantitativo, porque está formada en ese paradigma, lógicamente. Eso no es malo ni es bueno, yo sencillamente estoy
tomando un dato que tú me estás dando y lo estoy analizando. Y fíjate que no estoy, aunque es tu subjetividad, yo estoy haciendo un análisis correcto. ¿Ves? Y es un buen ejemplo, excelente ejemplo. Cómo yo puedo analizar los datos de otros que son subjetivos y convertirlos en conocimiento científico. Ok. Entonces pone interesante, ¿no? Pero me estoy alargando mucho. Ok, entonces avanzamos. Estoy entonces hablando del enfoque cualitativo y la investigación educativa, que es un método. Este es un método que está dentro del enfoque cualitativo. Yo solamente se las traigo a colación para que tengan una idea de qué es la investigación educativa. Repito, es un método como la investigación-acción, como la fenomenología, como la etnometodología, como la hermenéutica, como la teoría fundamentada, de esa serie de métodos cualitativos. Es un método más, ¿ok? Está dentro del, es un subgrupo dentro del enfoque o paradigma cualitativo, un método. Pero eso lo traigo a colación. Yo nunca he hecho una investigación de este tipo como método, ¿no? Porque investigaciones en educación he hecho muchas, pero como método nunca he usado este tipo de investigación. Pero me parece interesante porque aporta ideas esclarecedoras. Uno de los principales aportes al desarrollo del enfoque cualitativo es el realizado por Weaver, que otorga el rol a las acciones, motivos y conductas del ser humano. Ya lo hemos dicho. Para Weaver, los actores sociales son los constructores de la realidad social. Eso es lo que vengo diciendo. Los actores, fíjense, nos aportan sus conocimientos y nos aportan entonces el conocimiento de su realidad, de la realidad social en la que están inmersos. Creswell considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas. La biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de caso, que es otra metodología. El estudio de caso puede ser cuantitativo o cualitativo, fíjense. O sea, es un método que puede estar en los dos paradigmas tranquilamente, que examina un problema humano o social. Es lo mismo dicho con otras palabras. Quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio a en una situación natural. Ya lo hemos dicho también. Según Sandin, busca la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos y a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Piensen que aquí ya caemos en lo específico de los escenarios socioeducativos. Y es un poco más la repetición de que investigamos fenómenos, en este caso educativos y por ende tienen que ser sociales. Por ejemplo, la transformación de prácticas que tenemos los docentes, nos permite tomar decisiones cuando es investigación, acción, entonces podemos tomar decisiones al respecto o hacer propuestas, también es válido. Y bueno, nos lleva al conocimiento en general sobre la realidad que estamos investigando, siempre aclarando que es particular, que no es generalizable. De acuerdo con Macmillan y Schumacher, bueno, algo así, ampliar el conocimiento de los fenómenos promueve oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción social. La investigación cualitativa contribuye a la teoría, a la práctica educativa y a la elaboración de planes y a la concienciación social. Su principal característica es elaborar estudios en contextos específicos desde una perspectiva holística, en la medida que sea posible. Eso va a depender del método que usemos. A veces no podemos hacer investigación holística o hacerlo desde perspectiva holística porque no nos permite el método. Para Mason,
está fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa, fíjense, en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, basado en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen y sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad y el detalle y el contexto. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea que es compleja, es amplia, pero siempre atendiendo al detalle y al contexto. Siempre, siempre es así. De acuerdo a Einer, permite interpretarlo con un análisis profundo del comportamiento y de la interacción social. Para Bartolomé, busca la comprensión del contexto de estudio, una vez más. Está orientado a la transformación social, una vez más, y agrega emancipación, porque esta a la vez ellos lo ven desde el punto de vista político. La emancipación del ser social. Es inductivo, abierto y flexible, ya eso lo hemos dicho. Va de lo particular a lo general. Según Visalachis, es pragmática porque es parte de la práctica del hecho concreto, interpretativa, y está sentada en la experiencia de las personas en lo referido al interés por el significado y la interpretación, el significado que le da la persona, la interpretación que le da el investigador a los significados, en la relevancia del contexto, otra vez, y de los procesos. Emplea una estrategia inductiva y hermenéutica porque es interpretativa. Eso significa aquí hermenéutica. Ok. En el caso de ustedes, pasamos a metodología. O creo que, déjenme ver, no sé que yo esté equivocado aquí, que me he equivocado. Ok. Realmente, el método que ustedes usan, como es una investigación no terminada, no finalizada, sino que es una propuesta, hay un método que es hacer una propuesta curricular, por ejemplo. Y se hace un estudio de un programa de estudio, por ejemplo, del programa de estudio de este posgrado, de esta especialización. O sea, analiza. Entonces se estudia, se compara con otros, se buscan autores, se busca ver qué es lo último que ha salido en esta área y se hace una propuesta de un nuevo programa de estudio y eso es curricular. Y fíjense que se queda en una propuesta, no es que eso no significa que se va a proponer y se va a abrir, entonces, o se va a cambiar el programa, los cursos y los contenidos de cada curso, no, sencillamente se hace la propuesta. Eso es un método y se hace mucho en investigaciones curriculares. Pero fíjense que eso es para investigaciones curriculares, porque hacer una investigación curricular es proponer todos los cursos, todo desde el principio, desde el PEI, todo, completo. O sea, un estudio bastante complejo, complicado, unidad de crédito, costos, todo, se hace todo completo. Es como proponer un programa, de hecho es eso, a partir del estudio de uno ya puesto en práctica. Pero ustedes no aplican eso. Entonces, esto no tiene un método que yo conozca específico, sino que ustedes van a hacer una serie de pasos y van a hacer un diagnóstico y van a hacer una propuesta de estrategia, de cosas, de plan, y hasta allí llega. Es esto que está aquí. Permítame, esto que está aquí. Ustedes van a hacer esto que está aquí. Estoy aquí en este momento, ya lo voy a hablar del resto, ¿no? Yo lo voy a explicar esto. Ustedes van a llegar en este capítulo, hacen esto, aquí hacen esto y se terminó. No hay aplicación. Para allá voy. Entonces, la investigación educativa como método, ¿no? Según Pinto y Sanabria,
es un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios que apoyado en un marco teórico o en uno de referencia, es un esquema de trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y procedimientos educativos o modificando los existentes. Esto sería, fíjense que es muy del área de la investigación educativa y de la investigación en educación. ¿Qué dice Copo Casale? La investigación educativa es un proceso de indagación de carácter científico y por lo tanto sistemático. Tiene claramente definido un problema de investigación. De acuerdo a Macmillan, James y Schumacher, es un estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y cuantitativas de los dos enfoques. Los educadores y otros profesionales utilizan la investigación básica, aplicada y evaluativa para propósitos diferentes, el cual parte de una realidad, de un contexto y de una interacción en la cotidianidad educativa. La interacción es con los actores. Asimismo, tiene modalidades como la investigación en educación, cuyo campo de estudio es la práctica educativa, es una mirada desde dentro, su marco teórico es una base a las ciencias de la educación. Fíjense que esto nos está diciendo que podemos hacer investigación en el aula, pero podemos hacer una investigación en la escuela, pero fuera del aula. Por ejemplo, nosotros podemos investigar el ambiente laboral de una escuela. Podemos investigar el estilo de gerencia del rector de la escuela. Podemos investigar la relación de la escuela con la comunidad educativa. Y así, no tiene que ser en el aula, no necesariamente. Tiene que ser sobre un tema de educación. Otra cosa, solo como una acotación aparte. Yo he visto investigaciones que se hacen en una escuela, pero no son sobre educación. Puede ser un tema de salud mental, pero el tema es salud mental, que es de psicología, no de educación. Piensa, ¿ya? Solo que los actores están ubicados en una escuela. O sea, las investigaciones educativas y las nuestras están referidas a la educación. No porque se han hecho en una escuela son educativas, no. La investigación sobre educación tiene por objetivo conocer para colaborar en la toma de decisiones vinculadas a las políticas educativas. Por lo tanto, su interés es técnico, académico. Entonces, son distintos puntos de vista de actores, de autores, ¿no? Son distintas verdades, vamos a decir, distintas perspectivas de cómo se debe abordar una investigación educativa. El objetivo de estudio es la educación como fenómeno, a ser estudiado desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Según Restrepo, estudia los procesos relacionados con la educación que se dan de puertas para afuera, y es decir, su estudio como fenómeno social. Ok, aquí hay una serie de métodos para que tengan una idea. Yo este material lo voy a convertir en PDF y se lo voy a pasar. El cual no me quiero detener porque no vamos si me pongo a hablar de esto va a ser muy largo. Pero ahí van a tener una serie de métodos, por ejemplo, tipos de investigaciones y métodos que aplican y que de dónde viene, de dónde se originan. Estas son técnicas o instrumentos que usan, pero eso no es totalmente verdad, en el sentido que pueden ser esto y pueden ser otros. Es decir, no es que son solamente estos, sino que pueden usar más cosas. Y así con cada uno, ¿ok? Aquí esto sí es más o menos así, por lo que estuve revisando, y aquí hay una serie de autores de donde toman estos datos. Fíjense que hay muchos autores, entonces cada autor tiene perspectivas distintas, algunos coinciden, otros difieren, etcétera, etcétera. Aquí quería decirle algo, se me escapó, si me acuerdo se los digo. Bueno, vamos a continuar. Ok, llegamos aquí. Es común
como nosotros nos formamos desde la escuela como currículo oculto, o sea, nadie nos dice esto es la ciencia, pero está en los libros, en la formación de los profesores, está en lo que vimos en televisión, que se confunda lo que es población en el cuantitativo y lo que es en cualitativo. No es lo mismo. Por ejemplo, yo participo en una investigación de cultura ciudadana en Sincelejo. Y nosotros teníamos que saber, pues, qué pensaba el residente de Sincelejo sobre ciertos temas. La población es todo aquel que vive en Sincelejo. Pero yo no puedo aplicar una encuesta a 200.000 personas. Entonces, 300.000 personas. Imposible. Además, no, humanamente y por recursos no se puede hacer. ¿Qué se hace? Se busca una muestra de esa población, un sector, un segmento de esa población, que represente a la población. Por ejemplo, uno de los datos que manejamos es que en Colombia en general y en Sincelejo la población femenina y masculina es más o menos el mismo, la misma cantidad. Por ejemplo, 48% mujeres y 52% hombres, más o menos, o sea, casi 50-50. Entonces, cuando nosotros aplicamos la encuesta, esa muestra tenía que tener más o menos los mismos porcentajes de representatividad en hombres y mujeres. Si había población, o sea, el porcentaje de población de jóvenes es de un 40% de tal a tal edad, pues nuestra muestra tenía que tener ese porcentaje de jóvenes y de adultos, etcétera, etcétera. El porcentaje de personas profesionales, porcentaje de personas que hicieron bachillerato solamente, etcétera, en fin, más o menos representativo. Entonces, para eso hay una serie de técnicas, de muestreo, que nosotros nos buscamos un estadístico, y él nos dijo el método, y cuando nosotros empezamos a recibir los datos, porque lo hicimos con una encuesta por Google Form y nos daba de una vez los resultados en un Excel, empezamos a comprobar que efectivamente la muestra era fidedigna a la población, a los porcentajes y proporcionalmente a la población. Eso quiere decir que estaba validada la muestra. Y era válida porque coincidía en las proporciones de todos esos factores y otros que le dije, incluso los LGTB+, etcétera, todo eso se toma en cuenta. Eso es en lo cuantitativo. En lo cualitativo, como ya les decía, hay una confusión porque eso no se puede aplicar igual. De hecho, no es porque es una manera distinta de ver la investigación. Yo insistí mucho, es particular. Y todos los teóricos lo dicen de la investigación cualitativa. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, decir que vamos a estudiar primer grado. Y hay 2 primer grados, pues tomamos uno. Ahí no aplica población y muestra. No es porque hay 2, entonces yo voy a tomar una muestra de 1. No, esa es mi población y mi muestra. Porque es un caso particular de primer grado A. No voy a estudiar primer grado B porque es distinto. Es muy parecido, pero es distinto. ¿Por qué? Porque son otros actores. Son niños que tienen otros padres, un contexto parecido, pero tienen otra historia de vida. En fin, no son iguales. Entonces, estarán aquí, ustedes van a declarar que su población y su muestra es primer grado y ya está. Primer grado tal, en la escuela tal, etcétera, etcétera. Sencillo así. Usted explica en la escuela tal, tiene un tanto grado, tal, aquí se va a estudiar el grado tal o la situación tal, lo que vayan a hacer. Y está resuelto el problema. No podemos aplicar en lo que, cómo lo concibe el cuantitativo, que en donde la población y muestra sí es algo totalmente distinto. Y tiene aplicada una serie de estadísticas y teorías. No hay un solo método estadístico para seleccionar las muestras. No hay un solo método, hay muchos. Entonces, fíjense que cambia el concepto, cambia el enfoque, cambia el paradigma. ¿Preguntas?
Por ejemplo, fíjense, yo traje este concepto, pero no es que ustedes lo van a usar, no necesariamente, pero para que tengan una idea. Hay un concepto de muestra homogénea. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas, las unidades se van que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o característica, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios de un grupo social. Es lo que podríamos llamar una muestra homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque es el grado tal de tal escuela. Y lo que hay allí, eso es. Eso es. Tiene las características de un primer grado, de esa escuela, tal, etc. No es otra. No tenemos que diferenciarlo o compararlo con otro. No necesitamos hacer eso. Ok, vamos con técnicas e instrumentos. Ya lo dije un poco, ¿no? Cuando me preguntaba por ahí, Kelly creo que era. Para obtener datos tenemos que usar técnicas e instrumentos aceptados por la ciencia. Solamente los grandes investigadores, los teóricos, pueden proponer nuevas técnicas. Por ejemplo, ahorita hay algo que se llama investigación en línea, que surgió con lo de la pandemia. Es una nueva técnica, pero lo propuso un teórico, una persona que ha escrito muchos libros. Entonces, las situaciones, el mundo cambia y van emergiendo nuevas técnicas e instrumentos. Por ejemplo, Google Form es una encuesta, pero es digital. Eso es una nueva técnica. ¿Verdad? Entonces, nos vamos adaptando y resolviendo, facilitando la investigación. Entonces, una técnica de instrumento de recolección de datos consiste en una herramienta de la cual se vale un investigador o un conjunto de investigadores para obtener información que le permita desarrollar su proyecto investigativo. Su principal función es la de extraer o construir datos de primera mano de la población o los fenómenos que desea conocer. Primera mano es cuando se la aplicamos directamente al grupo de actores. Pero, por ejemplo, yo puedo recurrir a estadísticas, ¿verdad? De la Dirección de Información Nacional. Y eso también ese es de segunda mano, pero es válido, totalmente válido. O sea, es una información que no puedo despreciar porque es oficial. Y puedo hacer, entonces, comparar. O ponerla como marco general y mi población es la particular. Ok, vamos a ver. Yo aquí más adelante le digo algunas cosas. Ya hablaba de la observación participante. Nosotros somos un instrumento de investigación. Entendiendo que nosotros, por ejemplo, fíjense, yo llego al salón donde está María Isabel para investigar. María Isabel está en cuarto A. Cuando yo entro a ese salón, yo estoy alterando la dinámica del aula de clase. Porque yo no soy un actor natural de ese contexto. Yo altero el contexto. Y hay que entender que mi presencia va a hacer que María Isabel se ponga un poco nerviosa, se sienta observada y los muchachos actúen de distinta manera. Y eso hay que aceptarlo. Eso es parte de la observación participante. Quizás luego que yo vaya mucho tiempo, ya los muchachos se acostumbran, María Isabel se pasa el nerviosismo y chévere, actúa normalmente. Pero siempre va a estar ahí una tercera persona observando. Y eso altera, de alguna manera siempre altera el escenario de observación, el escenario de la investigación. Eso tiene que ver con la intersubjetividad. Y eso realmente lo descubrieron, fueron los físicos, no los investigadores sociales. La entrevista es otra técnica o instrumento. Y hay básicamente tres tipos. La estructurada, que son las preguntas que le voy a hacer, son esas y no puedo hacer otras.
ya están escritas, las leo y la persona me responde. La semiestructurada, que son preguntas, yo llevo un guión o unas preguntas, más que un guión, unas preguntas, pero puedo repreguntar, puedo cambiar la pregunta, o dijo algo que me interesaba y le pregunto sobre eso. Usted mencionó tal cosa, ¿me puede explicar eso? Que ¿por qué usted piensa tal cosa? Y no estaban en las preguntas que yo inicialmente tenía, pero la agrego porque me interesa, o sea, es flexible. Y la abierta sí lleva un guión. Se lleva un guión de conversación. Y le digo, bueno, vamos a hablar sobre el tema de la evaluación. Entonces, ¿qué me dice de la evaluación? Bueno, la evaluación tal cosa y tal cosa, y dejo que hable y yo le puedo preguntar tranquilamente. Bueno, vamos a hablar del tema de la disciplina en el aula de clase. Que me habla de la disciplina, los muchachos con esto, yo hago tal cosa, y le puedo preguntar y se va hablando por temas, También se usa el grupo focal, se llama focus group o grupo de discusión. Yo vi una entrevista muy interesante sobre el cementerio de Sincelejo, el cementerio central, y convocaron a 4 personas muy ligadas al cementerio por una u otra razón. Porque por la edad, porque viven cerca, porque estuvieron en una situación X, formaron parte del comité del cementerio, en fin, lo que sea. Con criterio, ellos se seleccionan con criterio y se le hicieron una serie de preguntas sobre ese tema. Y bueno, aportaron datos muy interesantes, fíjense. Y también participé ahí como actor en una investigación sobre investigación, exactamente sobre investigación y sobre cómo funciona el sistema de investigación en Colombia. Y yo era uno de los actores y bueno, la que lo dirigía, la que lo invitó, planteaba un tema y cada quien opinaba libremente. Y fue cambiando el tema. Éramos unas 10, 15 personas, alguno el que quería hablar hablaba, el que no se quedaba callado. Y después ella grabó todo y analizó los datos por tema y según las categorías que surgieron, las dimensiones, pues ella organizó la información. Fíjense cómo le interesaba saber qué opinábamos nosotros sobre X cosa. Ahí está la subjetividad, pero ella convierte ese dato en ciencia. Ya sabemos las encuestas y cuestionarios, pero abiertos. Fíjense qué interesante. Las encuestas no están negadas, pero las encuestas tienden a ser estadísticas. Pero los cuestionarios abiertos, que un cuestionario y una encuesta a veces se usa como sinónimo, es que yo puedo tener la encuesta, ¿verdad? Y tipo encuesta, o sea, llevo una encuesta, pero de repente la persona responde algo y yo le puedo preguntar sobre esa respuesta. Esa es la diferencia, que es como una entrevista, pero no es una entrevista, porque las entrevistas son preguntas abiertas para que la persona exprese su opinión, pero la encuesta es una pregunta, puede ser de sí, no, o de una escala, ¿no? Muy satisfecho, pocamente satisfecho, pero entonces me interesa que dijo tal cosa, yo le puedo preguntar. Y eso me amplía un poco la encuesta o el cuestionario. O sea que es como una encuesta, pero menos rígida. Documentos. Esto es muy interesante, muchachos, para ustedes. Porque ustedes es muy probable que en el diagnóstico... ¿Cómo hace usted un diagnóstico? A ver. Alguien que me diga, ¿cómo hace un diagnóstico? ¿Cómo hacen los diagnósticos en el aula de clase? Profe, depende porque si el diagnóstico es participativo, primeramente uno ve los problemas visibles que hay en el lugar. Perfecto. Después uno los menciona y uno prioriza, bueno, esta es la problemática que más está afectando, pero si es con la comunidad puede, si es un diagnóstico participativo, la comunidad puede decir, no, la problemática que a nosotros nos está afectando y que queremos que solucionen es esta. Ok, entonces perfecto. Depende del tipo de diagnóstico. Dijiste algo maravilloso, depende de, ¿verdad? Depende de. Ajá. ¿Cómo recoge la información? A ver, si es participativo. Espérate un momentico, Catarina, por favor. Heidi, ¿cómo recoge la información? Por medio de la observación, hablando con los habitantes. O sea, ¿qué hace? ¿Graban? ¿Toman nota? ¿Qué hace? Claro, uno lleva un observador.
Ajá. También mira las necesidades, el contexto. Pero ¿cómo También cómo registran la información que te dan? Que te dice el representante tal cosa, ¿qué hace? Cómo te queda para que no se te olvide? profe, puede ser por diferentes medios, si hay una grabación, si hay un documento, Fíjate, un acta. esos son técnicas e instrumentos. La técnica, tú estás haciendo observación participante o, ¿cómo dijiste? Sí, observación Diagnóstico participante. participativo. Diagnóstico participativo y usas una grabadora. ¿Ves? Estás Sí. registrando la información. ¿Ves? Eso es esto que estoy hablando. Y después se transcribe de tal manera, idéntico como la persona lo dijo, para no cambiarle el sentido o las palabras o Ajá, se alterar la transcribe. información. Exactamente, se transcribe. Eso es parte, la transcripción es parte de la investigación. Es una técnica. ¿Okay? La grabación y la técnica. Y probablemente tome fotos, ¿verdad? Para dejar evidencia. Claro, las Eso evidencias, también. existe la evidencia documental y la evidencia multimedia o la evidencia testimonial Ajá, también, profe. exactamente, pero fíjate que aquí el testimonio es lo que él dice, pero la técnica es que tú estás haciendo un diagnóstico participativo y estás usando una grabación, una grabadora. ¿Ya? Entonces eso se describe así. Y puedes incluir fotos para demostrar cuántas personas había, cuál era el ambiente, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y ahí está, técnica de Registros de instrumento. asistencia también, profe. El registro de... Asistencia. En caso Ajá, que sea claro, una la comunidad, asistencia. un La grupo. asistencia es un documento Sí. que certifica que las personas quienes fueron firmaron allí. La asistencia es un documento. Ajá, muy bien, gracias. ¿Quién estaba hablando? Que le dije que se esperara. Profe, no, lo mismo, para aportar de que a través de instrumentos nosotros podemos recoger esa información. ¿Cuáles instrumentos? Lo que quiero que me digan. A través de los instrumentos, por ejemplo, en el caso de No te oigo. estudiantes. Dale, acércate al micrófono. Profe, a No, través de instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de estudiantes, caso de profesores, casos de padres de familia, a cada uno pues se le aplicaría un instrumento, también dependiendo del contexto, ¿ya? Puede ser la un... pregunta es, ¿cuál instrumento? Porque ajá, ya sabemos que se llama en general instrumento. Ajá, ahí me dice, puede ser una encuestas, encuesta. las Ajá, entrevistas que usted acaba de una decir, entrevista, abiertas, exactamente. cerradas. ¿Ya? Depende también la información que queramos recopilar, ¿sí? Por supuesto. De acuerdo al propósito, a la intención, aplicaremos el instrumento. Eso es lo que quiero que piense. En la realidad real. Si es un salón de clase, a ver, ¿quién me responde? Yo estoy en un salón de clase y quiero diagnosticar a los chicos. ¿Cómo hago? ¿Qué aplico? Se podría aplicar, profe, unos talleres. Ajá. Depende ¿Y ese del taller qué grado, ¿verdad? genera? ¿Qué Porque producto genera? si es el grado 11, que por ejemplo nosotros vamos a trabajar con los de grado 11, Ajá. son talleres que me van a dar información ¿Y de cómo lo que ellos, dónde van a poner esa información? ¿Dónde? en unos formatos, profe. Ok, En unos ese formatos, es el instrumento, la técnica, ese es el documento. Ese correcto. documento, eso se llama documento. Documento. ¿Ya? Es un Correcto, documento para analizar. ¿De qué correcto. otra manera, si yo quiero saber cómo están los muchachos en matemática, qué hago? Haciéndoles unas pruebas, profe. Ajá, Bueno, yo esa soy prueba docente, escrita es un supongo que instrumento unas pruebas, y es un exacto, documento. ¿Ya? a través de unas pruebas para saber el nivel en que se encuentran Exactamente. o en dónde están fallando ellos. Y eso es un documento. O sea, un documento no es solamente, por ejemplo, yo puedo revisar cuántos inscritos hay en una escuela que está registrada en una base de datos. Sí, es un documento, está bien. Pero una prueba escrita también es un documento. Correcto. ¿Ya? La técnica sería la prueba, ¿verdad? La evaluación, el quiz, como lo quieran llamar, y genera un documento analizable, un documento de datos que yo analizo.
Estadísticamente, fíjense, lo puedo convertir en estadística. ¿Cuántos respondieron bien? ¿Cuántos no? Etcétera. Es una estadística. De acuerdo a ciertos criterios y contenido. Correcto, así es. ¿Me Profe, y expliqué? usted decía también, sí, usted decía también algo y yo analizando, hay que mirar también esas personas externas que pueden afectarnos a nosotros la información. Es decir, en el caso de nosotros, vamos a implementar algunos talleres con padres de familia, ¿sí? El padre y el estudiante. Entonces, hay que mirar, pienso yo, pues analizando desde qué punto eso no nos vaya a arrojar una información alterada. O sea, ahí nos toca como mirar, replantear. Correcto. Porque Correcto. el alumno estando delante del papá es una cosa y de pronto ya estando delante del docente Sí, es sin otra duda, cosa. sin duda. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Tienes que tomarlo en cuenta. Eso los físicos lo descubrieron con el fotón. Cuando ellos aplicaban fíjate, es la ciencia exacta. Ellos aplicaban y eso se ha repetido millones de veces y siempre da el mismo resultado. Ellos hacían un experimento y veía, y el producto era un tablero con unas marcas de cómo se comportaba el fotón. Cuando ellos dijeron, bueno, vamos a observar el proceso ahora. O sea, ellos veían el producto, ahora vamos a ver el proceso, lo vamos a ver. Y cuando lo observaban, cambiaba. Cuando no lo observaban, daba el primero. Cuando lo observaban, daba el segundo. Y así, es decir, ellos dijeron, pero que cada vez que yo observo, cambia. O sea, que yo altero el proceso. Eso es el fotón en física. Imagínate nosotros seres humanos. Entonces, eso lo asumió la investigación cualitativa como una realidad, cosa que no hace la investigación cualitativa. Dice que son objetivos. Es un concepto, una definición. Nosotros no, nosotros somos sujetos y aceptamos la intersubjetividad. Pero ¿qué hacemos? Entonces aplicamos toda esta serie de instrumentos, ¿verdad? Haces encuestas, exámenes, quiz, tomas fotos, registras, y ese conjunto de datos entonces nos van a dar rigurosidad cuando los triangulemos, si es el caso de triangular. En el caso ustedes no van a triangular, pero entonces la triangulación me permite cruzar lo que dicen los representantes con lo que dicen los muchachos, con lo que dicen los autores o las teorías, y dar explicación. Entonces, un poco para dar respuesta a aquella duda de que pues yo puedo decir lo que me da la gana. No, esto es lo que te va a dar la rigurosidad y la validez interna de la investigación, porque en la cuantitativa es externa, o sea, el instrumento me lo validan expertos. Aquí no hay expertos que validen los instrumentos, sino son los mismos resultados y la coherencia y la coincidencia, la coherencia sí, de los resultados, lo que me da la validez interna de la investigación cualitativa. ¿Alguna pregunta? Entonces, estos datos cruzados me dicen que voy por buen camino o no. O emergen cosas que yo no esperaba. Sucede mucho y es maravilloso cuando uno pensaba una cosa y sale otra, dice, pero qué interesante, esto no lo había visto así, o nadie ha dicho esto, y aquí está emergiendo algo nuevo. Bueno, eso es nuevo conocimiento, pero entonces hay que ser muy riguroso, muy riguroso. Bueno, entonces continúo. La prueba, fíjense, la prueba se convierte en documento. Exactamente. O sea, el papel ese que ellos llenaron, la hojita donde hicieron el examen, se convierte en un documento. Mire, y le voy a contar algo. Yo cuando hice la maestría, a todos les habrá pasado o le pasará algún momento que uno termina la escolaridad, terminé todos los cursos y me quedé en el trabajo de la investigación. Yo había hecho pruebas yo empecé temprano, yo no me quedé, yo empezando la maestría empecé a... ¿Y eso qué pasó ahí? ¿Por qué me están... que esa celebración? No entiendo.
Profe, que se usted queda, dijo que se quedó en el trabajo con la sí, me quedé en maestría. el trabajo, ya veo que a todos les ha pasado, ¿no? Entonces, yo decía, yo me caía mentira, yo me decía, no, yo tengo los yo tengo los datos, yo tengo ahí todo, yo tengo todo, porque en verdad yo tenía muchos datos, había guardado todo, yo hice varios ciclos, hice como 3, 4 ciclos, en varios semestres, 4 semestres creo que apliqué pruebas, hice experimentos y tal, y estaban ahí un montón de cosas. Y dice, no, yo no sé lo que voy a hacer, pero mentira, yo no sabía, yo estaba perdido, yo me caía mentira. Y un día perdí la fecha y me dieron una prórroga. A mí no, a un montón de personas que estaban en mi misma situación. Y entonces, bueno, nada, ahora sí, te sabes, uno cuando está bajo presión, tiene que resolver. Y abrí una gaveta y vi ese montón de papeles. Y me puse a revisar y a revisar y a revisar. Y a medida que revisaba, dije, Dios mío, aquí está toda la investigación que yo estoy haciendo. Aquí están todas las respuestas. Eran pruebas de comprensión lectora de estudiantes. Y yo siempre me preguntaba qué había aprendido, qué opinaba de la actividad. Y entre los resultados de la prueba y las opiniones de ellos, yo conseguí los datos y me emergió información que me permitió concluir la investigación. Ahí estaban los resultados y el análisis de los resultados y la conclusión. Por eso es muy importante. Muy, muy importante. Bueno. Y salvé mi maestría, gracias a Dios. Bueno, mire, la fase de la investigación. No hay un solo esquema, hay muchos esquemas. Yo aquí le traigo varios de cuáles pueden ser las fases. La primera que le voy a presentar es una de una tesis que yo dirigí. Y esa fase la crearon ellos, la sacaron no sé de dónde. Esto es real, es real, es que estaba en una tesis que ya terminó, ya aprobó. Fíjense, ellos dijeron fase interactiva, fase confirmatoria y fase evaluativa. La interactiva se procede a recolectar la información aplicando los instrumentos y técnicas anteriormente descritas. Su objetivo fue obtener los datos de la muestra, se arrojaron el nivel de lectura de los estudiantes. De esta manera, dar el primer acercamiento para identificar cómo leen los estudiantes. Ahí está. Eso fue su fase, ¿no? Con toda la mala redacción que tiene, eso es lo que ellos dijeron. Profe, pero usted dice que ellos inventaron esa fase, o sea, por el nombre, interactiva. No sé de dónde la sacaron, no sé, pero están, fase que ellos pusieron y fueron aprobadas. Esta tesis fue aprobada. Porque como una fase diagnóstica, ¿no? Ajá, ya vamos para allá, fíjate. Fase confirmatoria, se procede el análisis de los niveles de lectura de los estudiantes de sexto, describiendo los elementos que intervienen en la comprensión de texto para la comprensión lectora. Ellos lo llaman confirmatoria. Y la evaluativa dice, para el cierre y evaluación de la investigación, valorar los diversos conocimientos adquiridos mediados por la comprensión lectora. Y lo llamaron evaluativa. Y así se la aceptaron. Otro ejemplo de fases. Definición del problema y el objetivo de la investigación, diseño del plan de investigación, recopilación de los datos, análisis de los datos, elaboración de la propuesta, presentación del informe con los resultados. Tiene sentido, ¿verdad? Y es otra manera de presentar la fase. Otra forma, el proceso de elaboración de una investigación cuantitativa consta de la siguiente fase. Fíjense que aquí dice cuantitativa, vamos a ver si esto se presta a lo que nosotros estamos haciendo. Descripción del problema, lo describimos. Preparación y proyecto de investigación, lo hicimos. Procesos previos al lanzamiento del estudio, se hace. Se puede colocar o se puede eliminar esta, no sé. Realización del trabajo de campo, se hace. Proceso de depuración y codificación y tabulación, se hace. Claro, de repente no codifican, no tabulan, pero sí depuran. ¿Ya? Fíjense, y es cuantitativa. Otra, esta es cualitativa. Preparatoria. Preparan todo, investigan, hacen los antecedentes, etcétera. El trabajo de campo, entonces ahí está la diagnosis, la visita al salón, etcétera, etcétera.
La fase analítica se analizan los datos y una fase informativa que es el informe, o sea, informar los resultados, que también que está en el informe mismo. Entonces, como ven, hay distintas maneras de presentarlo. Yo le estoy trayendo una, dos, tres, cuatro, pero si ustedes encuentran otra que tenga lógica, que sea coherente con lo que ustedes hicieron, chévere, vale. No hay una sola manera de hacerlo. Profe, y en el caso de nosotros que es etnográfica, por ejemplo, o sea, esa fase analítica, nosotros no vamos a aplicar instrumentos, entonces esa fase no se varía. Profe, Ha pasado un camión. La analítica es el análisis de tus datos. Es tú estás haciendo etnografía. sí, pero profe, como le digo, si nosotros solamente vamos a hacer una propuesta, nosotros el grupo me refiero, y nosotros no vamos a aplicar instrumentos. Ah, bueno, pero obtuviste datos. Obtuviste datos. No, ¿Por qué es etnográfica? A ver, explícame qué estás haciendo. lo que pasa es que nosotros vamos a mirar las concepciones que tienen los docentes en cuanto a la neurociencia en el Colegio de Simacota Santander. Como nosotros no podemos trasladarnos hasta allá porque estamos virtual y estamos en diferentes ciudades, lo elegimos fue etnográfica de acuerdo a la información que también nos dio el profesor de la Universidad de Cartagena. Ok. ¿Ya? Ahora, tú entrevistaste a los docentes, ¿qué hiciste? ¿Qué técnica usaste? Vamos a empezar por ahí. Nosotros no hemos, sí, nuestra compañera que está en Simacota, sí. Nosotros hicimos esto, si mal no estoy, no recuerdo, pero Porque cuando hablas de etnografía es que vas a obtener información de los informantes, clave. ¿Ok? ok, Esa información la analizas y a partir de ella haces una propuesta. Esa sería la fase analítica. ¿Ya? ok. O sea que todos nosotros vamos a hacer, por ejemplo, 3 fases, no, aun cuando no vayamos a ejecutar el proyecto. Solo en la Exactamente. fase de preparación vamos a cumplir esas fases. O sea, el diagnóstico que hagas es parte de la fase. Ujú. Es lo que te genera la información para poder hacer una propuesta. Ok. A ver, ¿a quién levantó la mano? Yo, profesor, buenas Dime, tardes. Víctor. Buenas tardes. Profe, nosotros en una clase pasada del docente, no recuerdo bien, parece que era de investigación, yo hice un ejercicio donde utilicé un instrumento, lo hice con Google Drive, donde le hicimos unas preguntas a los padres de familia con Google respecto Form. a, Google Form. ¿cierto? Donde se le hizo una encuesta a los padres de familia y los padres de familia accedieron a la plataforma. Ok. Y ellos contestaron unas preguntas ahí. Nosotros tenemos ese análisis también ahí, que es prácticamente lo que le entiendo a ustedes lo que se va a hacer con el recurso. Y a partir de ahí vamos a hacer una estrategia, ¿cierto? Una propuesta, Sí, ¿cierto? sí, exactamente. Ok, o sea, ese mismo recurso que nosotros tenemos lo podemos utilizar. Claro que para algo lo hiciste. ¿Para qué lo hiciste? Sí, porque nosotros lo hicimos para presentarlo en un taller de clase. Entonces se hizo la Es encuesta, los padres de coherente con familia tu respondieron investigación, y... utilízalo. Dale, listo, profesora, la pregunta, gracias. A la orden. Marisabel iba a decir algo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto nos queda? Profe, así como decía el compañero, es que nosotros hicimos eso de entrevistar a los docentes y eso para otra asignatura. O sea, toda la información que nosotros hemos podido recolectar, podemos analizarla en este proyecto, Si es ¿verdad? coherente con Independientemente la de la investigación. asignatura. Si es coherente con la investigación. Sí, claro, Si, porque estamos trabajando la misma si línea. aporta datos a la investigación, sí. ¿Okay? Ok, gracias, profe. Además, la idea es que ustedes todo lo que hagan en los distintos cursos sea en función de la investigación. Si no, están perdiendo el tiempo. Tiene sentido. Ok. Continúo entonces. El capítulo final. Yo recomiendo, por toda la teoría que he expuesto anteriormente, donde se
se insiste que el contexto es fundamental, el contexto de los actores es fundamental, que ustedes hagan unos párrafos contextualizando el lugar de la investigación, el lugar geográfico y social de la investigación. Eso en las escuelas que tienen PEI, eso está ahí, la historia, cuando se fundó, cómo nació, etcétera, etcétera, y algún otro dato que ustedes puedan colocar allí para que el lector sepa de qué escuela se trata, dónde está, cuántos grados tiene, etcétera, etcétera. O sea, nos da una idea general, una idea bastante buena de qué se trata. Por ejemplo, no es igual hacer una investigación en el Altair que hacer una investigación, o sea, allá en San Marcos, una escuela rural, que yo fui para allá y los muchachos no tienen ni celular, imagínense. Me quedé sorprendido. O sea, una escuela, para mí era un paraíso, niños sin celulares. Y yo preguntaba, ¿y aquí no traen celular? No, es que no tienen. Bueno. Ajá. Entonces, eso es distinto. Es distinto, evidentemente, porque yo voy a entender mejor la investigación. O sea, por qué los resultados son estos y de acuerdo al contexto donde esté. Si es rural, pues hay un contexto específico. Si es urbano es distinto, y si es urbano pero es privado, donde estudia gente pobre o gente rica o estrato 3, pues eso me va a ir dando datos adicionales para yo poder comprender la naturaleza y el contexto de la investigación. Si tienen eso, si lo pueden conseguir, el PEI o el... Nosotros lo tenemos, profe. Bueno, y si no, búsquenlo para que quede además una investigación robusta, fortalecida. Ok. Profe, el contexto es lo mismo que el análisis de contexto, ¿verdad? ¿Debemos presentárselo con esos nombres o con los nombres que tenemos? Con los nombres que ustedes tienen, o lo que diga el tutor. Ah. Acuérdense que a veces yo digo que unas cosas que el tutor no está de acuerdo, eso es normal. Ok, ok. Sí, profe, porque ya los asignaron, o yo a la mayoría. Nos asignaron ya el tutor. Bueno, también eso es válido. Recuerden, si, mire que no empiecen, no, que el profesor Barbosa me dijo tal cosa. Porque él va a decir, bueno, pero es que el profesor Barbosa no es el tutor, y tiene razón, yo no soy el tutor. El tutor es, yo soy el docente de esta materia, más nada. Y aquí los guío, le doy líneas generales, él le dará líneas específicas. Es normal, ya eso lo hemos hablado. Ok, luego de ese contexto, ustedes díganle, profesor, no, yo quiero, no, ¿qué le parece si metemos el contexto, el análisis del contexto? Díganle, a ver qué piensa. Después viene, y aquí aclaro siempre, miren, la justificación de la propuesta. Siempre va a ser de la propuesta. Ya está la justificación arriba de la investigación. Este es de la propuesta específicamente. Los propósitos de la propuesta u objetivos de la propuesta. De la propuesta. Fundamentación de la propuesta, no de la investigación. El plan de trabajo, que son las estrategias. La evaluación, que es la rúbrica o rúbricas. Y el cronograma, el supuesto cronograma de trabajo que no se va a hacer. El supuesto cronograma de trabajo, ¿cómo se haría ese cronograma? Ese sería el esquema de ese capítulo. Y aquí les doy un ejemplo de una que tomé de una investigación. De cuál sería este plan, el plan de trabajo. Plan de trabajo. Que aquí es básicamente la propuesta, porque aquí está la sustancia de la propuesta. Ellos lo llamaron secuencia didáctica. Ellos. Aquí colocaron el tema, póngale literatura, la leyenda o cultura ciudadana, normas de tránsito, lo que usted quiera. La adición, en fin. Propósitos objetivos de esa actividad. ¿Cuál es el estándar básico de competencia o cuáles? Lo escriben allí. Ellos escribieron un enunciado identificador, no recuerdo ahorita a qué se refería. Si hay subprocesos, ustedes lo escriben aquí. Los indicadores de desempeño, entonces aquí colocaron cuál era el cognitivo, perdón, sí, el cognitivo, procedimental o actitudinal. Competencias transversales si las había.
Aquí esto es largo, entonces explican el desarrollo de la actividad, el inicio, desarrollo, finalización, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Ya ustedes saben eso. Y cómo voy a evaluar esta parte, esta. ¿Ok? Específicamente. Y así ellos fueron llevando largo, ahorita les muestro, se las busco y se las muestro, cómo fueron desarrollando y desarrollando el plan. Ya se las voy a mostrar. Por último, aparte del capítulo, pues deben estar las conclusiones. Aquí se le da respuesta al objetivo, no se vayan a olvidar de eso. Si por allá dije identificar las características de los estudiantes y tal, bueno, las características de los estudiantes fueron este y esta. Den respuesta al objetivo. Proponer una secuencia didáctica, ajá, la secuencia didáctica estuvo conformada por tal, la descripción allí. Den respuesta al objetivo, no se olviden de eso, porque yo busco eso, yo busco el trencito, título, pregunta, objetivo, general específico y me voy a las conclusiones. Después no está en la conclusión, me voy a los resultados. El resultado, entonces, no coincidió, sí coincidió, si no coincide, ya aquí está mal. No me está dando, no siguió el trencito, la coherencia. Las referencias, ustedes saben que se colocan allí en orden alfabético, según las normas APA que usa la universidad. Y los anexos, que serían la serie de instrumentos que aplicaron, las entrevistas, no las entrevistas con los resultados, sino con el formato, etcétera. Todos los formatos se usaron, consentimiento informado, el permiso de la escuela, todo eso va en los anexos. ¿Preguntas? 3:30. No hay preguntas. ¿Dudas? Déjenme buscar aquí la tesis. Fíjense, estos son los anexos, ¿no? Fíjense los anexos. Ellos consignaron allí textos que usaron, porque este era de lectura, pero más arriba está la propuesta en sí. Conclusiones, recomendaciones. Ahí hay algunos resultados. Creo que esta no es. A ver, diseño de portafolio, sí, este creo que es. Aquí está. Miren, esta es la propuesta. Por ejemplo, este. Ok, ahí se ve. Ellos declaran el tema, propósito. Aquí hay un enunciado. Pero el tema también puede ir en infinitivo, así como un verbo. No sé, buena pregunta. Porque dice elaborar y contribuir. Esa pregunta es buenísima, me agarraste por el base, eso es verdad que no está bien. Pero bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Es verdad, esto no es un tema, tienes razón. Es una actividad. Aquí está los procedimientos. Fíjense, esto es un tema, miren, esto más bien un tema. Aquí están algunos elementos, fíjense. Metieron imágenes, etcétera, desarrollo, finalización, y así fueron. Esto no es un tema, tiene razón, esto es una actividad, y así. Dime, Juan.
Profe, buenas. Bueno, La pregunta mía es, ahí habla de un cronograma, pero en ese cronograma hay que establecer las actividades, así como esa que presenta usted ahí en ese trabajo. así como esto, mira. Por ejemplo, esto no es el cronograma, pero... Ah, bueno, sí, mira, creo que sí. Semana, de la semana 1 tal cosa, ¿ya? Así Sí, va. este es el cronograma, pero digo, hay que colocar también las actividades específicamente ahí. ¿Aquí el cronograma? ¿O dónde? No entiendo la pregunta. Digo, ese que usted muestra es las actividades de aplicación del portafolio, es como una especie de un cronograma que está ahí. Sí, aquí dice cronograma de actividades de portafolio. Exactamente, entonces también las actividades hay que colocarlas también ahí. Claro, porque ¿qué vas a colocar aquí? A ver, el tema, lo que sea, para saber que lo vas a aplicar la primera semana, la segunda semana y así sucesivamente. Puede ser por mes. Ellos colocaron semana 1, semana 2, semana 3. O sea, Okay. hay distintas formas de presentar el cronograma. Lo importante es que tú digas que vas en esta semana, por ejemplo, que vas a trabajar, que la gente sepa, el Sí, lector claro. sepa. Eso es Lo que me todo. refiero es que anexo a eso, aparte, vienen las actividades que se van a realizar con el nombre específico. Eso está aquí, supuestamente, aquí. Ahí Aquí, está, desarrolla la actividad. aquí, claro, aquí, Son en el consecuencias desarrollo. didácticas que están ahí. Sí, sí, aquí, cómo motivan, ¿verdad? Que desarrollen, cómo finalizan. Aquí está la actividad. Eso es lo que yo entiendo. Y el cronograma, el supuesto cronograma, ¿no? Porque ustedes no lo van a hacer. Ellos metieron un capítulo de resultados, pero esto fue porque ellos hicieron ciertas aplicaciones, pero no es el tema, no es el caso de ustedes. O si el tutor dice, bueno, sí, vamos a escribir un capítulo de resultados, pues que le explique cómo lo va a hacer, qué resultados van a poner ahí. ¿Ya? Ellos creo que escribieron aquí los resultados del diagnóstico, lo analizaron, no sé. Pero todo depende de lo que piense el tutor. Ahí sí yo no puedo opinar, depende también de lo que estén haciendo, y del tipo de investigación, o sea, depende de muchas cosas que yo no puedo opinar así a grandes rasgos, no sé. Angélica. Profe, bueno, en cuanto a la experiencia que he tenido yo haciendo proyectos de investigación, una vez nos sugirieron a mi grupo de trabajo un cronograma que incluía lo que es tema, la actividad en sí, la evaluación que yo haría para esa actividad, las herramientas que utilizaría, el El estándar, cronograma. el DBA, reflexión, sí, Bueno, cronograma. ese otra vez es el plan de trabajo. No sé, Ajá, no exacto. le encuentro mucho sentido, Y porque si ya tienes además el de plan eso, arriba, ¿para qué vas a hacerlo, a colocarlo otra vez? No entiendo. exacto. Y además de eso nos pidieron también al final, o sea, un cuadro. En ese mismo cuadro, al finalizar, había una reflexión pedagógica de todo eso. Bueno, está bien, sí me parece válido, porque como es cualitativa, pues los investigadores pueden hacer reflexiones del aprendizaje, del proceso. Y bueno, a mí me parece como que más breve, porque de pronto utilizando el formato de secuencia didáctica, algo que también nosotros hicimos, es como más breve esto. O sea, uno resume más lo que hay en esa secuencia didáctica. Sí, sí. Y en verdad es larguísimo, porque Sí. claro, tienen que hacerlo por semana, ¿no? Y especificar. Es un trabajo fuerte, no es cualquier cosa. Y Bueno, que, aunque no precisamente, uno puede hacer una actividad que requiera, un ejemplo, la asignatura de español, los estudiantes de noveno lo ven 2 veces a la semana, 4 horas. Esa actividad es para una semana, de pronto bueno, no diaria, porque ahí exacto. sí sería bastante largo. Sí, exacto. También hay que usar la estrategia, no ser estratégicos y hacerlo de manera más sencilla y factible y que se vea que se está haciendo, que supuestamente se va a hacer. Sí, claro, y yo pienso que una actividad como que de una semana da más resultado que una actividad diaria. Imagínate, eso es horrible. ¿Cuántas páginas se va a llevar? En fin. Sí. Bueno, preguntas. Ahora pregunto yo, ¿cómo van ustedes con esa investigación que me van a entregar? Profe, yo quería hablarle
no lo quise interrumpir cuando estaba mencionando lo de las fases. Yo investigando encontré unas que, bueno, llevan un nombre diferente a las que de pronto he visto y a esas que usted mencionó. Entonces se las quería nombrar de pronto el título en sí para ver qué me decía usted. Vale, nómbrala. A ver. Listo, regáleme un minutico. Recuerda que si tiene sentidos, es coherente con lo que tú hiciste, es válido. Porque de acuerdo a cada autor, él dirá, bueno, las fases son estas. Por eso yo traje 4 para que vieran que no hay una sola. Sí, o sea, las fases que yo encontré tienen, porque son creo que más de 5 fases, pero hay unas que ya son de pronto si yo aplicara el estudio. Ajá, entonces tú Entonces adaptas. no sé si de pronto mi grupo de trabajo podría coger esas que solamente implican lo que nosotros haríamos en la propuesta. Claro, es que insisto, es la realidad. Tú no puedes decir fase de aplicación porque no lo vas a hacer. O sea, no la colocas. Exacto. Bueno, la primera es fase de exploratoria y de reflexión, así se llama, así Ajá. la nombraron los autores. Que es más bien cómo hice yo para escoger el tema, qué me llevó a escoger ese tema, cuál era la problemática, cómo me fui investigando esos antecedentes. Sí, de otros autores aplicando, puede ser la misma investigación y eso, que sería más bien esa fase de búsqueda, así la llamaba yo. Una fase de planificación que sería ya donde entra uno como que a crear ese cronograma, o más bien a crear esa fase. Bueno, la propuesta lleva marco teórico, la justificación, ¿qué voy a hacer yo de pronto para cumplir con cada uno de esos puntos? Ok. Pienso yo que eso sí va con lo que nosotros vamos. Hay una de diseño y valoración que, bueno, esa sí estoy dudosa y de pronto no Me le hemos parece dado. muy cuantitativo. Sí, Porque cierto. la primera que me dijiste sí es totalmente cualitativa, ¿no? Que es como que la Sí, claro. idea, tal, pero eso ya Sí, no sí. sé. Hay, ¿Y cómo la describe ahí? Dice que se hace ahí. sí, es más bien, sí, ¿cómo voy a crear yo de pronto esas actividades o esos, sí, documentos, herramientas, instrumentos que voy a aplicar yo en ese contexto, con esa muestra? Y ya si las otras es para, obviamente, si se estuviera aplicando un proyecto de investigación, que sería fase de entrada al escenario, fase de recojo y análisis de información, y la última que sería elaboración del informe. Entonces le pregunto, para lo que es esta propuesta, entonces nosotros podríamos escoger esa fase exploratoria y la fase de planificación, ¿cierto? Claro, claro. Porque es lógico, insisto en eso. Sí coincide con lo que tú estás haciendo. Ah, listo. Bueno, Y, muchas gracias, profe. y por supuesto, el tutor te dirá si tiene otra mejor o no te dice, bueno, nada, está bien, eso está bien, déjalo así. Ya, Ah, bueno, listo, profe, gracias. a la orden. ¿Alguien más? Bueno, estoy. Piedad, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una pregunta, profe, con respecto a lo de la investigación y lo de la propuesta innovadora. Nosotros, dentro de las actividades que ya tenemos planeadas, tenemos la propuesta cada una de las actividades que están desarrolladas en lo que es en sí el trabajo que se va a realizar. Entonces, la pregunta es, ¿esa propuesta innovadora serían las mismas actividades que ya nosotros hemos desarrollado y que ya tenemos en la propuesta para poder entregar todo o sea, a ver, un momento, por favor. Si es todo el conjunto de las actividades que ya tenemos desarrolladas en el trabajo. O sea, Claro, la claro, propuesta en sí es el trabajo que vamos a desarrollar, sí. ¿cierto? Es decir, sería perdón, el esquema que le mostré de secuencia didáctica, etcétera, etcétera. Que después le Exacto. mostré allá, esa es la propuesta innovadora, básicamente. Ok, sí. O sea, Porque ese es ya nosotros... finalmente el propósito de la investigación. Ok, exacto. Listo, muchas gracias. A la orden.
¿Alguna nueva pregunta, duda? Ajá, entonces, ¿cuándo me vas a entregar el trabajo? Ya leí. Katy, ¿vas a hablar o se te abrió el micrófono? Ajá. Bueno, entonces, Venga ahí. ¿el siguiente encuentro cuándo es? El otro fin de semana. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer ese día? A ver, recuérdeme que se me olvidó. Tengo mala memoria. ¿Qué vamos a hacer ese día? También Yo, se me olvidó. profe, yo estoy preguntándole que si es el diligenciamiento de todos estos capítulos, es que no he entendido, ¿esto hay que entregarlo cuándo? ¿O qué fecha tenemos para esto? Ajá. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cuándo hay que entregar esto? Profe, ahí dice que la próxima reunión es el 17 de febrero. Estaba revisando en el grupo donde la coordinadora Lina nos mandó los horarios y dice que las clases eran el 3 y el 17 de febrero. No, la entrega del trabajo de investigación es el 17, la clase es el 10. Exacto. No, Según Sí, mi sí. horario, Lo que tengo pasa es aquí mi que, calendario. No pero sé. a ver, no se enreden, no se enreden. Como ella a lo mejor cree que como yo no pude la semana pasada, se corrió, no. Y yo hablo con ella y le digo que nos vamos a ver la próxima semana y la entregué al 17. Como habíamos, o sea, lo que hicimos fue correr esta semana, no cambia más nada. Porque si no, tengo que entregar notas. Recuerden que yo tengo que llenar, digitar las notas, eso tiene un tope de fecha. ¿Sí? No me puedo pasar de ese tope. Entonces, lo que yo propuse fue que ustedes a la próxima clase trajeran sus trabajos y al que quiera exponer y aclarar dudas, etcétera, lo hiciéramos y ya después entregar. Más nada. Pero por mí entregaría en la próxima semana, pero ajá, yo sé que eso no es, esa no es la realidad. Yo no soy cuantitativo, soy cualitativo. Dime, Katie. Profe, aquí sí aparece, le voy a enviar al grupo que nosotros tenemos lo que la coordinadora había enviado, seguramente eso lo envió. ¿Cuándo envió eso? Lo envió 3 de febrero y 17. el mes pasado, el 24 de enero lo mandó. Ok. El, el de diciembre, 24 de enero. ¿De qué? ¿De qué mes? Sí, profe, de enero cambió la programación, o sea que quedaría para una semana después la entrega. Tengo que ver qué fecha tengo tope para meter las notas, ¿oyeron? Porque a lo mejor ella Bueno, piensa que el profe. 17 entregan ustedes el trabajo. Bueno, profe, sí, porque yo tenía eso en el calendario, yo realmente no me había dado cuenta de esa programación. Yo tengo en mi calendario el 3 y el 10 y el 17 la entrega. Sí, es cierto. Es más, yo por alguna razón pensaba que la clase realmente era hoy. No sé si es que había visto ese cronograma y ella misma me dijo, no, profe, es la semana pasada, me dijo. Cuando yo le dije que no podía, que tenía un problema. Me sorprendió. Entonces fue cuando hablé con ustedes, ¿no? Pero sí, aquí dice 3 de febrero, que es hoy, y 17, que es cuando nosotros habíamos acordado que iban a entregar el trabajo. No creo que ahorita sea buen momento para escribirle. Yo la consulto el lunes y les estoy escribiendo. ¿De qué depende? Del tope de fecha que yo tenga para digitar notas, digitar calificaciones. Porque no es que usted me lo entregue el 17 y yo meto nota el 18. Yo tengo que leer los trabajos. ¿Cierto? Entonces, yo preferiría que si es así apretadito, corto el tiempo, pues que me lo entreguen el 17, que inicialmente lo teníamos previsto así. Pero, repito, va a depender de las fechas que tengamos previstas en el cronograma. Entonces, yo les voy contando.
Yo les voy diciendo, muchachos, la fecha de entrega de nota es tal, me van a tener que entregar el trabajo el 17, por ejemplo. O no, mire, tenemos una semana más, me lo entregan, vemos clase 17, una semana después sería como 27, como el 24, que el 24 me entregan, que yo meto la nota a final de mes. Ah, bueno, ya. Todo depende de eso. No es mi voluntad, es lo que humanamente yo puedo hacer. Así es. ¿De acuerdo? Sí, señor. Igual nosotros mañana tenemos una reunión también para recordarle a los compañeros que mañana a las 4 de la tarde tenemos la reunión con la coordinadora, que era la que vamos a tener el viernes. Entonces mañana, el lunes, perdón, en esa reunión podemos aclarar este aspecto de las fechas con usted y ya pues tenemos claro el nuevo cronograma que ella nos establece. Y las fechas para que usted pueda entregar las notas. Exacto, de eso depende. Sí, señor. Pero recuerden que no es que, o sea, me tiene que dar una semana, ¿no? Claro. Ojo con eso. Una semana, porque si no pongo nota lo loco. Profe, de todas formas, usted comuníquese con ella porque de pronto claro, aquí también... yo voy a hablar con ella, pero no quiero porque de pronto nosotros, con ella es difícil, un poquito. Bueno, yo trataré de contactarla el lunes en la mañana, antes de que ustedes se reúnan. Ok, le acabo de enviar las diapositivas en PDF. Ahí está la bibliografía que usé. Quizás hay unas poquitas otros autores que no pude incluir, pero bueno, ahí está, eso le puede servir de guía. Profe, una pregunta, disculpe que tuve una interrupción. Bueno, la fecha en que se va a presentar el trabajo, ¿se le va a presentar hasta donde lo llevamos? ¿O debe haber algún punto donde usted dice, bueno, me lo van a presentar hasta tal? Wow, tremenda pregunta. Pero yo creo que eso lo habíamos conversado, ¿no? ¿O no? ¿No? No recuerdo, profe, la verdad. Claro, la verdad que igual pues, está interesante ya lo venimos trabajando desde el año pasado, pero sería bueno como saber, ¿no? Sí, la verdad usted debería entregarme por lo menos un borrador de propuesta, porque está en el capítulo que estamos viendo, o sea, dentro de la programación. ¿Dónde está? A ver. O sea, hay que enviarle a usted el PDF o el Word de la propuesta y además de eso sustentarla. No, usted no va a sustentar nada, me va a entregar el trabajo. Ah, listo. Pero sí, porque el capítulo 4 incluye la propuesta. Dentro de, bueno, la evaluación, que usted le hará la propuesta y eso, va incluido bastante lo de APA, ¿verdad? Turnitin y eso. Muy importante, pero incluye más de pronto el contenido. Hay algo que es, a ver, mire, o sea, como yo tengo tanto tiempo en esto, yo voy escribiendo y voy armando más o menos la norma, o sea, tiene que ser organizado. Entonces, la vez pasada me entregaron, no creo que no fueron ustedes, unos trabajos con un interlineado en un lado, interlineado en otro, con unos márgenes en uno, en otro, con los trabajos, las imágenes montadas, los gráficos en una letra y otro gráfico en otra letra, y o sea, eso tiene que ser homogéneo, es un trabajo. Pero de pronto entonces, bueno, hay algunas personas que de pronto aún no tienen el instructivo de secar, o no sé si secar este año volvió a modificar las APA. No me refiero al grupo. Ya, Angélica, me refiero a la Organización General del Trabajo. Mira, esta tontería, por ejemplo, fíjate, ¿qué hice yo? Yo usé aquí, ¿lo ven? Yo usé aquí, como él vino en calibre, yo lo dejé en calibre. Usé negrita mayúscula aquí, negrilla. Seccioné aquí el espacio porque este va dentro de este y así. O sea, aquí hay organización. Y esto es una tontería. Pero es que
si no nos organizamos en la mente, hacemos un desastre en la realidad. Entonces, eso es una cosa que yo evalúo, que el trabajo esté, vamos a decirlo así, limpio, en el sentido de que esté presentable para una especialización. Eso es lo primero que yo veo. Cuando yo veo ya que es un desastre, ya yo me predispongo negativamente y a usted no le conviene eso. Pues lo voy a leer. Es más, yo primero lo organizo y después lo corrijo, imagínense, para poderlo leer. Porque mi mente no lo permite, o sea, no puedo. Entonces, eso es lo primero. Y no me refiero a las normas APA, me refiero a la organización general. No sé si me explico, ¿no? Luego viene, ok, la normatividad. Si cito un autor, bueno, cito el autor, etcétera. Como debidamente, debe estar en las referencias, etcétera. Los gráficos, entonces, o las tablas deben tener numeración, nombre, la fuente, todo eso es normativa. Esas normas están en el repositorio de la universidad, en la biblioteca. Déjeme ver si puedo entrar aquí rapidito. ¿Qué hora es? Me quedan 4 minutos. ¿Usted tiene clase? ¿Tiene clase ahorita? Después de mí. Sí, No, profe. profe. No, la profesora escribió que se le presentó un inconveniente y no va a poder dar la clase, algo de Ay, fuerza yo no había mayor. visto. ¿Dónde fue eso? Ella lo mandó en el chat de herramientas. Se lo Ah, comunicó gracias, a no la he grupo mirado. familiar, O sea que a la la semana profesora. pasada nosotros no teníamos clase, por lo que estoy Pues sí entendiendo. teníamos, creo. No, Y porque entonces ella lo va a dar aplazamos clase hoy con porque ellos también tampoco. para esta semana. Bueno, mire, estoy buscando aquí en biblioteca, encuentro intelectual, satisfacción de préstamo, pero recursos, no, o sea que. Aquí está, miren. Aquí está. Entran, aprendizaje, guía, aquí está. Y están todos los demás que les podrían servir. Y que deben usar además. ¿Ok? Ahí está. Entonces deben entregar. Yo sé que no lo va a entregar finalizado porque ustedes no han terminado la investigación, pero sí muéstrenme un borrador de lo que puede ser y un borrador de lo que sería el cronograma. O sea, ¿por qué? Porque además, ¿por qué se los pido? Porque eso los va a obligar a pensar en eso. Si no, lo va a dar a última hora como hice yo. Que si no es porque ya iba a perder todos los reales que invertí y el tiempo, si no, no termino la maestría. Entonces así ustedes se ven obligados a trabajar en esto. Obligados, porque me lo tienen que entregar. Y está dentro del seminario 2. Hasta aquí. Esto no, porque, bueno, las referencias sí, pero ni conclusiones ni anexos, porque yo sé que si esto es un borrador, pues no pueden sacar conclusiones todavía. Yo me conformo que esté hasta aquí, esta parte que está aquí. ¿De acuerdo? Y referencia. ¿No están de acuerdo? Ah, sí están de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Ajá. Bueno, quedó grabado. Entonces, dejo de grabar. Espero que le haya sido útil